El podcast de Lenka C es un registro de mujeres que alzan la voz, reconocido con el premio a la innovación periodística Patricia Verdugo, La Red TV. Te invito a seguirlo y suscribirte gratuitamente en Spotify, YouTube e Inbox. En Instagram, sígueme en @podcastlenkac. Gracias por escuchar. Evelyn Matei se ve relajada, casi zen. O al menos eso es lo que intenta demostrar la hoy alcaldesa de Providencia por segundo periodo, exdiputada, exsenadora, exministra del Trabajo con Sebastián Piñera, candidata presidencial de la centroderecha, oficial y también frustrada. Oficial porque en 2013 debió competir a último momento con Michelle Bachelet, en reemplazo de Pablo Longueira, quien se bajó en la recta final. Así, Evelyn se transformó en la primera mujer candidata a la presidencia de la República en toda la historia de la centroderecha. Frustrada porque el 2021 anunció su decisión de postular en la primaria de su sector, pero debió bajarse ante presiones para darle espacio a Joaquín Lavín. Historia que Evelyn desclasifica en esta conversación. Me tuvieron miedo, cuenta. Figura resistida y también admirada dentro de la derecha como a nivel general. Sin duda que Evelyn Matei es una protagonista ineludible de su sector en un año político clave. Porque conversar es un arte y estar informado es un deber ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a el podcast de Lenka C. De partida le quería preguntar, bueno, ¿cómo están? Hace tiempo que no ha dado entrevistas, ¿cierto? Ha corrido mucha agua bajo el puente. Estoy muy entretenida en la municipalidad. De verdad, esto me ha encantado. Rodeada de un equipo de verdad increíble, donde hemos logrado amalgamar personas que vienen de distintas épocas, de distintos orígenes, y estamos trabajando realmente en equipo. Así que respecto de la municipalidad, y de cómo yo me siento acá, realmente muy agradecida y contenta. Se le ve, Evelyn, muy tranquila, menos intensa quizá. Ha hecho muy bien la alcaldía. Sí, y también una forma distinta, ¿no?, de ver la política. Yo estaba viendo una entrevista suya donde decía... hace tiempo que entendí que mi felicidad no podía depender de la política. Así es. ¿Cuál fue ese punto de quiebre que la llevó a ver las cosas de esa manera? No hubo ningún punto de quiebre, yo diría que es la vida y lo que vas aprendiendo. Y por eso que en algún minuto yo decidí que en realidad yo iba a tratar de hacer lo que me tocara y lo voy a tratar de hacer bien, punto. O lo que yo creo que es bien, porque yo también me puedo equivocar y me puedo equivocar mucho. Gocé la época en que fui profesora de matemática, de verdad lo gocé. Y no me sentí en ningún momento ni menos importante que siendo senadora o ministra o ex candidata o lo que sea. Realmente me dediqué a eso con todo mi cariño. Y al final creo que es la única forma sana de vivir. ¿Y qué pasó con la intensidad, Evelyn? Ahí todavía. No, pregúntale a mi equipo. No. El día que piensa la intensidad, que pierda la intensidad es porque ya no sirvo. Esta imagen de mujer fuerte, invulnerable, que no se quiebra. No. ¿A qué punto es así eso, Evelyn? No, nunca he sido así. Nunca he sido invulnerable para nada. Esta imagen que proyecta, ¿no?, de mujer fuerte. A ver, yo creo que soy fuerte. Soy fuerte, he aguantado muchas cosas, me han pasado muchas cosas, pero igual que a todos los chilenos. Pero llora, se ha quebrado en algún momento, se ha deprimido, por ejemplo. No, eso gracias a Dios nunca lo he sentido, fíjate, nunca. Obviamente que uno de repente se siente abrumado y triste, y en fin, pero me ha tocado ver tanto. Y respecto del país, con optimismo, estoy con optimismo. No dudo
que tenemos problemas gravísimos. Problemas de seguridad pública, problemas de inflación, problemas de institucionales, de falta de credibilidad en las instituciones. Pero muchas veces cuando los problemas son tan graves y todos juntos, surge lo mejor de las personas. Y lo que yo estoy de alguna manera empezando a ver es que va surgiendo una disposición a conversar y a ponernos de acuerdo en cuál es el tipo de país que queremos de aquí a 10, 20, 30, 40 años plazo. Conversando, escuchándose genuinamente y tratando de llevar eso a cabo, que fue un poco lo que yo sentí en el primer congreso, en el primer y en el segundo congreso, ¿no es cierto?, periodo cuando yo era diputada. Ahí reinaba de alguna manera una conciencia en todos los que estábamos ahí, de que estábamos en un momento delicado de la historia y que había que ser especialmente responsable, ¿no? Y que eso después se empezó a perder y uno veía cada vez más charlatanería, más gente que de verdad no sabía de lo que estaba hablando, acusaciones constitucionales por doquier, como si fueran un deporte, en fin. Y por lo tanto yo siento, digamos, que lo que estamos viviendo y todas las crisis que se han juntado, y de las cuales yo no veo salidas fáciles, a ninguna de ellas, pero sí quizá puede traer lo mejor de Chile, que es justamente la capacidad de sentarse con seriedad a conversar sobre nuestro futuro, dado justamente la magnitud de la crisis. Estamos en un momento muy tenso, ¿no? Sí. Ya está el borrador constitucional, falta poco para, ¿cierto?, el plebiscito del 4 de septiembre, hay mucha incertidumbre, uno lo ve a nivel político, a nivel empresarial, hay polarización en la sociedad, se habla de rechazar, de reformar, vemos cómo están las encuestas, etcétera. Me llama la atención esa actitud positiva. Todo eso hay. Es muy raro porque hace como 2 años atrás, 2 años y medio puede haber sido, que yo dije como que Chile se jodió, algo así, me acuerdo en una entrevista. Y ahora que probablemente la mayoría de la gente está ahora pesimista, yo en cambio estoy mucho más optimista, porque siento, mira, Lenka, yo siempre siento que al final lo que prima es la voluntad. Lo que prima es el carácter, lo que prima es la motivación. Tú puedes equivocarte en una cosa, pero cuando hay una motivación de sacar las cosas adelante, y cuando tú estás dispuesto a conversar, y cuando tú estás dispuesto a escuchar, y cuando tú te das cuenta de que estás en un grave peligro, y que tienes que escuchar y que tienes que conversar, ese es el minuto en que yo siento, digamos, que se provoca un quiebre y estoy en ese ánimo en este minuto. Y yo siento, digamos, que en Chile claramente tenemos que imponer una visión de una sociedad mucho más equitativa, de una sociedad con mucho más oportunidades, de una sociedad mucho más respetuosa de los que piensan distinto, de los que son distintos. Una sociedad mucho más exigente en cuanto a estándares que deben cumplir las autoridades, los empresarios, los curas, todos, porque aquí no se ha salvado nadie. Sí, usted siempre ha sido como bien intuitiva en términos políticos y efectivamente... Algo a decir de la nariz grande. El buen olfato, el buen olfato político. ¿Cómo evalúa y diagnostica también lo que está pasando? Ya llevamos 4 meses, ¿cierto?, del gobierno de Gabriel Boric, en este contexto de buscar la equidad, ¿cierto?, el diálogo. A ellos les ha tocado difícil. Les ha tocado difícil porque el contexto es difícil, pero les ha tocado difícil porque ellos mismos instalaron una forma de actuar que hoy día se les vuelve en contra. Cuando uno ve cómo ellos actuaban, por ejemplo, con los retiros y cómo actuaron ahora, cuando uno ve lo que hacían con seguridad ciudadana y lo que dicen ahora, cuando uno ve tantas cosas, ¿no?,
lo que uno siente es que hay muchos saltos mortales, muchas volteretas. El presidente se da cuenta que tiene que modificar varias cosas, pero no es tan fácil convencer a los de tus partidos, a los que te llevaron al poder, que hay que hacer esos cambios. Eso no es nada de fácil. Por otra parte, gente que les creyó, de repente dicen, pero ¿cómo me lo cambiaron? ¿No? La verdad es que muchas veces actitudes, opiniones, votaciones que son populares en el corto plazo pueden terminar complicándote mucho una posición más de mediano, de largo plazo, o una posición en que tú ya ejerces el poder. Es distinto ser oposición que cuando ejerces el poder, pero cuando uno es oposición uno tiene que entender que alguna vez a lo mejor vas a tener que ejercer el poder, te va a tocar. Y en ese caso lo que tú has hecho y dicho antes te marca, y yo creo que a ellos los está marcando. Y yo siento, digamos, que muy probablemente van a tener problemas complejos internamente, ¿no? Sobre todo con sus propios partidos y con el Partido Comunista. Yo creo, por ejemplo, que Boric tiene esa capacidad de ser más flexible, lo mostró durante la segunda vuelta y yo sentí que además era genuino. A veces vuelve de nuevo a posiciones más duras, como la de la primera vuelta, pero yo también entiendo que ahí ya lo que uno está viendo es un Boric que le tiene que hablar a dos públicos distintos. Y eso se hace muy difícil, porque efectivamente él fue electo, o por lo menos el empujón inicial lo pegó la gente, digamos, que más de la primera vuelta. Y ellos son los más difíciles de convencer cuando tú tienes que hacer un giro. Así que no le va a ser fácil a este gobierno, para nada. En este momento pareciera que el rechazo está tomando la delantera. Sin embargo, todavía hay bastante incertidumbre y falta bastante tiempo, pueden pasar muchas cosas. Y por eso que yo creo que ahora, cuando hay mucha incertidumbre, es el momento de empezar a hacer gestos claros de que sea cual sea el resultado, vas a conversar. Creo que eso es lo que tiene que permear hoy día a todos. Pierde el apruebo, va a ser visto de todos modos como una derrota del actual gobierno. Ahora, igual puede salir jugando. Salir jugando significa que tú tienes que tener, por ejemplo, una propuesta al día siguiente para que gane el uno o el otro. El plan y B, la propuesta, el que se habla ahora. ¿Cómo? El plan B. Que es el plan B. Ya. El plan B, y a lo mejor te vas a tener que tener plan B, C y D, y a lo mejor vas a tener que pedirle a la ciudadanía que vote por el B, el C y el D, porque se habla, por ejemplo, de una comisión de expertos que se base, por ejemplo, sobre lo que se había recopilado durante la presidencia 2 de Bachelet. Se habla de que esto se vea en el Congreso, se habla de una posible nueva constitución. Mi impresión es que esto lo va a tener que resolver la ciudadanía. Y además en una forma, ahora puedo yo equivocarme, puede que sencillamente el Senado tome la iniciativa y dé garantía de alguna manera, porque seamos claros que ninguna de las instituciones actuales goza de mucha confianza de los ciudadanos. ¿Y podría, por ejemplo, Evelyn, haber un segundo plebiscito post el del 4 de septiembre, donde si gana el apruebo o gana el rechazo, sea la ciudadanía la que determine si lo quiere reformar o quiera mejorar, por ejemplo, la opción del apruebo o modificar la Constitución actual? Yo creo que no. Yo creo que no. La ciudadanía ya se pronunció respecto de que esta Constitución que hoy día nos rige, la quieren cambiar. Eso fue 80-20, es cierto que fue hace un tiempo atrás, pero yo parto de la base de que ahí hay una señal que tú no puedes desconocer. Y por lo tanto yo parto de la base de que la actual Constitución, suponte tú que ganara el rechazo, la actual Constitución no es una
alternativa. Y con respecto entonces a la derecha, ¿cuál debiera ser el rol que debiera jugar en esta situación, ¿no? Una de las críticas que se hace es, bueno, ¿por qué no quisieron hacer los cambios antes, ¿no? Y empezar a reflexionar sobre eso hoy día. Lo mismo, por ejemplo, con respecto al proceso constituyente, estaba dividida, por ejemplo, la derecha, una parte muy importante por el rechazo. En otras ocasiones, tengamos claro que nosotros aprobamos reformas constitucionales bien grandes, ¿eh? O sea, esta imagen de que siempre nos hemos opuesto a toda reforma constitucional, la verdad es que no tiene sustento. Cuando estaba el presidente Lagos se hizo un esfuerzo muy grande, yo estaba ahí, hicimos una reforma constitucional enorme. Y muchos creían que con eso bastaba. En fin, yo creo que durante mucho tiempo estuvimos nomás en la guerra del poder, de quién ganaba la próxima elección, de cuántos diputados y senadores y alcaldes elegían. Y entonces la centroderecha tratando de defender lo que creía que había que defender, la centroizquierda muchas veces negándole la sal y el agua, porque sentían que la centroderecha casi como que no tenía habilitación moral para gobernar. Me acuerdo el shock de ellos cuando ganó Piñera por primera vez y las ganas, ¿no es cierto?, de que le fuera lo peor posible, porque sencillamente nosotros no podíamos estar en el gobierno. Y es posible que haya que llegar a los niveles, ¿no es cierto?, de incertidumbre y de peligro para el futuro del país en los que estamos hoy día, para que efectivamente se reaccione y se diga ya, dejémonos de esta jugada de corto plazo, que en realidad no son jugadas, son jugarretas, en que todo el mundo trata de hacerle daño al que está al frente y no se da cuenta que le hace daño al que está al frente, pero también se hace daño a sí mismo. Porque al final le hacemos daño a la política, le hacemos daño a la institucionalidad, le hacemos daño al país, y eso no es lo que quieren los chilenos, no es lo que esperan los chilenos de nosotros. Y yo creo que habíamos caído todos mucho en esa lógica del poder. Usted estuvo a punto de ser ministra del Interior a todo esto, me estaba acordando. Sí. La llamó el presidente, entiendo, la sondeó, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Yo no, mucha gente cree que yo le dije que no, no fue así. Yo le dije que sí, pero habían ciertos temas que había que despejar y no se alcanzaron a despejar. ¿En qué sentido? ¿De cuán empoderada iba a estar? En parte, cuando uno, en el fondo al final, cuando uno asume un rol como ese, y sobre todo en momentos tan difíciles, uno quiere saber básicamente si va a tener una voz importante en la toma de decisiones o no, porque de alguna manera uno está poniendo mucho en juego, ¿no? Toda una familia en juego. Y yo tengo mis convicciones, y lo peor que le podía pasar a cualquiera, al presidente, al gobierno, a Chile, a mí, a quien tú quieras poner, es que yo asumiera y a los 2 días me fuera. Porque no es bueno, ¿no? Así que habían cosas como esas, cosas como de cómo se hacía la renuncia, alcaldesa, de quién asumía acá. O sea, había muchas cosas que había que despejar, pero no había tiempo para despejarlas. Así que el presidente optó por otra solución y a mí me pareció correcta su decisión. Claro, y también estuvo a punto de ser candidata presidencial. La verdad que ha sido bien difícil ese camino, Evelyn, ¿ah? La tiraron a los leones en la primera oportunidad, ¿no? Cuando se bajó Pablo Longueira, y ahí usted le tocó correr con poco tiempo. Con nada de plata. Y con una candidata como Michelle Bachelet, que ya tenía la carrera hecha. Así es. Pero bueno, eso es lo que te toca. Nunca he sido de las que lloran ni que me quejo, no. Así es la vida. Mira, no me quejo, no me duele, no
no estoy ni amarga, ni nada. Habrá que reconocer, sí, que hay cierto trato que no ha sido el mejor. O sea, ahora, Eso es así. Eso es así, además lo he dicho en forma muy clara. sí, pues, o sea, se vio Pero como, no, pero yo nunca me dejo llevar ni por la rabia, ni por el despecho. No. Mira, al final, si tú de verdad estás en esto porque quieres un país mejor, no puedes andar llorando por lo que te dieron o lo que no te dieron. ah, no, No claro, es, no pero, es, no es congruente. pero, por ejemplo, después de esa primera candidatura, tuvimos ahora lo que pasó con Joaquín Lavín, ¿no? Usted estuvo dispuesta, dijo, yo voy a ir a primaria, y después tuvo que bajarse, Me tuvieron miedo. y la presionaron internamente para dejarle No, el camino. sí, yo tenía claro que no había nada que hacer ahí. Y no, traté de actuar con la mayor dignidad posible, porque creo que es lo que corresponde. ¿Quién le tenía miedo? El otro candidato, obviamente. Y ahí usted también no aguantó mucho más cuando el otro candidato dijo que él se declaraba socialdemócrata. Eh, Esas son las cosas que las que yo te decía, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque esas cosas después te persiguen. Eh, Mira, en la vida y en la política, uno a veces tiene que decir cosas que no son populares. Y lo que yo he visto es que me han perdonado muchas a mí, ¿Qué cosas, por ejemplo? De las que, muchas cosas a lo largo de toda mi trayectoria. Y a veces he sido ofensiva, en fin, miles de cosas. Lo que al final hace la diferencia, yo creo, es si la gente te cree o no. Eh, y en eso, que al final es lo que hace la diferencia, en que si te creen o no, al final es mejor que uno diga algo que es impopular, pero que la gente sienta que eso era lo que tú pensabas en ese minuto, que posar de lo que no eres. hubo personalismo en el caso de Joaquín Lavín, que en el fondo se mandaba solo, ¿no? No trabajaba como en equipo. Eh, una de las mayores, uno de los mayores activos, una de las mayores virtudes que tenía la UDI, me acuerdo cuando recién estaban empezando y yo estaba al frente en Renovación Nacional, es que eran solamente 13 diputados en esa época, pero se notaban como si fueran el triple. Y eso era por una enorme disciplina interna. Ellos conversaban, tomaban una decisión y después todos apechugaban. Y yo siento que eso fue el peor daño que tuvo la UDI. Eh, Perder de alguna manera, ¿no es cierto?, esa camaradería, ok, yo te banco, tomamos la decisión todos juntos, yo no estoy de acuerdo, pero esa es la decisión del conjunto, yo estoy ahí. Y eso yo creo que fue el peor daño que ocasionó el estilo de Joaquín. Ser mujer dentro de la derecha, ¿no? Yo creo que eso En también cualquier parte, perdón, dentro de la izquierda igualito. es verdad. Incluso en el Partido Comunista se quejan de lo mismo, ¿ah? Sí. Es cierto, es cierto. En las empresas, en la prensa, en las universidades, dime dónde no. Es verdad, pero sin embargo hoy día vemos que usted es la figura mejor evaluada en las encuestas, es también la del mayor liderazgo dentro de la derecha, y como que parece que ahora los tiempos corren, ¿no? A favor de Elin Matei y se le empieza a ver así como que la tercera es la vencida, o la segunda y media, ya no. Mira, eh, yo realmente creo eh, que uno tiene que pensar no más en Chile en este minuto, nada más. El que empieza a pensar en cómo se posiciona, se va a traicionar. Uno tiene que estar dispuesto en este momento a dar pasos que puedan ser impopulares, si uno de verdad cree que eso es bueno para Chile. Creo que realmente estamos en una crisis muy, muy grave, crisis
social, crisis económica, crisis política, crisis de seguridad, o sea, de verdad estamos muy mal. Y en ese sentido, realmente creo que los únicos que van a tener cabida acá es los que realmente piensan en Chile y no en sí mismos. Y eso puede significar que tú hagas o digas cosas que te hagan caer en la encuesta. Y mala pata. Eso es lo que te tocó. Por lo tanto, no estoy dispuesta, bajo ninguna perspectiva, a empezar a creerme el cuento ahora. Faltan 3 años y medio. Uno en ese minuto tiene que ver en qué ánimo está el país, ver quién es la mejor carta, pero lo que uno tiene que hacer ahora es construir todo lo que pueda para que el país esté en el mejor ánimo posible. Yo prefiero 1000 veces que otro sea presidente, pero con un país que tenga futuro, a estar candidateándome con un país destruido. No va conmigo eso. Tiene un equipo de mujeres power. Sí. Un team, ahí, ¿no? Paula Daza. También hombre. Ya. Paula Daza, Catherine Martorell, que ya está trabajando en la municipalidad. Tenemos amistad con muchas mujeres. Sí, Carla Rubilar también era otra figura, Gloria Hood, y más. Gloria. Perdón, y la Andrea Valladares, y hay un grupo de mujeres muy encachados. Pero también, por ejemplo, Carla Rubilar perfectamente podría ser candidata. Y Paula Daza también. Y Gloria Hood también. Lo que yo quiero dejar muy claro es que yo no soy la primera en ese equipo. Es un equipo. Son personas que nos queremos, que nos tenemos lealtades, que nos admiramos en cada una de las cosas buenas que cada una tiene, pero en que cualquiera podría liderar. Quiero dejar súper claro que esto no es un equipo mío, para nada. Y entre todas nosotras nos queremos, nos cuidamos, las cosas se dicen súper claras, pero lo más importante, no hay ningún liderazgo. Somos amigas, un grupo de amigas que nos queremos y que nos cuidamos mutuamente. Y cualquiera de ellas que pudiese ser candidato, yo la voy a apoyar. Y estas amigas se juntan a tomarse una cosita. A veces, ¿no? A veces, rara vez todas juntas, ¿no? Pero a veces nos juntamos con la Gloria, con la Paula, a veces nos hemos juntado con la Katy, con la Andrea Valladares, ¿y dónde? con la Marce. ¿Quién pone la casa? Quiero saber yo. Nos turnamos. Hemos estado en la casa de la Gloria, en la casa mía y en la casa de la Paula. Otras veces salimos a almorzar, etc. Así que es bastante variado y de verdad nos queremos y nos respetamos mucho. Ahora, Evelyn, yo ahora mientras hablaba recuerdo una entrevista donde usted decía que en la política no hay que tener amigos, ¿eh? O amigas. Pero amigas sí. Pero ese es un cambio, ese es un cambio sí. de visión, ¿no? Sí. A ver, yo en general evito que se mezcle la amistad con... yo te diría que es más fácil que no se mezcle la amistad. A ver, es más fácil que se mezcle la amistad cuando no hay una relación jerárquica. Cuando la Paula está en la subsecretaría de salud y yo estoy en la municipalidad y la Gloria es ministra de transporte, que no tiene que ver con salud, y la Katy está en la subsecretaría, es mucho más fácil ser amiga. Pero cuando tú te traes a trabajar a alguien que es amigo, eso es súper complicado. Y por eso que yo siento, digamos, de que acá este equipo de ministros que tiene el presidente actual, en que en realidad llegaron ahí muchas veces por una amistad muy, muy cercana, pucha que es difícil tomar la decisión de hacer un cambio de gabinete. Ya, Evelyn, estamos listas con la entrevista. Ya pues, ha sido un gusto conversar contigo. Si te pareció interesante, quieres más entrevistas, conversaciones, conocer cómo son, qué piensan, cuál es la historia detrás de los protagonistas de nuestro país, te invito a suscribirte a mi canal de Spotify o seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @lencac. Soy Lenca Carballo y este fue el podcast.
Belén Casé.